Detén el paso. Tómate un momento. Respira profundo. Y deja fuera el ruido del mundo. Estás entrando en la sabiduría del tarot. Un espacio donde las cartas no se usan para adivinar, sino para recordar. Aquí no buscamos certezas rápidas, ni respuestas cómodas. Buscamos verdad. Cada carta es un espejo. Cada símbolo, una puerta. Y cada lectura, un llamado del alma. No escuches este mensaje con la mente apurada. Escúchalo con el cuerpo, con la intuición, con esa parte tuya que sabe, aunque no siempre puede explicarlo. Si esta carta llegó a vos, no es casualidad. Abramos juntos este umbral y dejemos que la sabiduría del tarot se revele a su propio ritmo. Descubramos juntos la sabiduría de esta carta. El juicio no aparece en silencio. No llega suavemente ni pide permiso. Su presencia irrumpe como un llamado imposible de ignorar, una voz que atraviesa capas de tiempo, miedo y negación para decirte algo esencial: ya no podés seguir viviendo como antes. Esta carta no viene a castigarte, viene a despertarte. Y ese despertar, aunque liberador, primero sacude, incomoda y desarma todo aquello que creías seguro. El juicio es el momento en el que la vida te pone frente a vos mismo sin máscaras, sin excusas y sin distracciones. Es la instancia en la que el pasado deja de ser un recuerdo lejano y se convierte en un eco que pide ser escuchado, comprendido y finalmente liberado. No para que te culpes, sino para que reconozcas quién fuiste, qué aprendiste y, sobre todo, quién estás listo para ser ahora. En la imagen de esta carta vemos figuras que se levantan de sus tumbas al sonido de una trompeta celestial. No están resucitando porque alguien los obliga, sino porque algo dentro de ellos responde al llamado. Esa trompeta no juzga, no condena, no humilla. Anuncia. Revela. Despierta. Es la señal de que llegó el momento de salir de la inercia, de la repetición inconsciente, de la vida vivida en automático. El juicio habla de una verdad que ya conoces, pero que tal vez evitaste escuchar. Una verdad que te visitó en sueños, en pensamientos recurrentes, en incomodidades que no supiste explicar. Esta carta señala ese instante preciso en el que ya no podés fingir que no sabes. Porque saber implica responsabilidad. Y despertar implica cambio. Este arcano mayor representa el cierre de un ciclo profundo. No uno superficial, sino uno que atravesó tu identidad, tus decisiones y tu manera de verte a vos mismo. Es el momento de hacer un balance honesto, no desde la culpa, sino desde la conciencia. ¿Qué parte de tu historia necesita ser perdonada? ¿Qué versión de vos está lista para quedar atrás? ¿Qué llamado interno venís postergando por miedo a las consecuencias? El juicio no promete comodidad. Promete verdad. Y la verdad, aunque al principio duela, libera. Esta carta aparece cuando el alma ya no soporta seguir encogida, cuando la vida te pide coherencia entre lo que sentís, lo que pensás y lo que haces. Es una invitación, o más bien una exigencia, a alinearte con tu propósito más auténtico. A nivel emocional, el juicio marca un punto de inflexión. Puede traer conversaciones pendientes, revelaciones inesperadas o decisiones que ya no admiten postergación. Es posible que viejos vínculos reaparezcan, no para quedarse, sino para cerrar lo que quedó abierto. Porque nada puede avanzar si el pasado sigue reclamando atención. Y este arcano te pide cerrar con conciencia, no con huida. En lo espiritual, el juicio es una llamada directa al alma. Es el recuerdo de que tu vida tiene un sentido más grande que la suma de tus miedos. Que no estás acá por error. Que incluso tus caídas, tus pérdidas y tus errores fueron parte de un aprendizaje mayor. Pero ahora, ese aprendizaje necesita ser integrado. Ya no alcanza con entenderlo, hay que encarnarlo. Esta carta también habla de perdón, pero no del perdón superficial que se dice con palabras.
Habla del perdón profundo, ese que libera energía atrapada en la culpa, el resentimiento o el autojuicio. El juicio te pregunta, ¿estás dispuesto a perdonarte por no haber sabido antes lo que hoy sabes? ¿Podés mirarte con compasión sin justificarte ni castigarte? En el plano práctico, el juicio anuncia decisiones importantes. Cambios de rumbo, renacimientos profesionales, redefiniciones vitales. No es raro que aparezca cuando una persona siente que ya no puede seguir viviendo una vida que no la representa. Puede implicar dejar atrás una carrera, una relación, una identidad construida para agradar o sobrevivir. Pero lo que se deja no se pierde, se trasciende. El juicio no destruye, revela. No castiga, despierta. No condena, libera. Pero para que eso ocurra, hace falta coraje. El coraje de escuchar la trompeta interna y responder, aunque no tengas todas las respuestas. Porque este arcano no te pide certezas, te pide honestidad. Hay algo profundamente sanador en esta carta, te recuerda que nunca es tarde para despertar. Que no importa cuánto tiempo hayas vivido dormido, desconectado o traicionándote a vos mismo. El llamado llega cuando estás listo. Y si llegó ahora, es porque dentro tuyo existe la fuerza necesaria para responder. El juicio es el umbral entre lo que fue y lo que puede ser. Es el instante sagrado en el que decidís si seguís repitiendo o si te animás a renacer. No desde la negación del pasado, sino desde su integración. No desde el miedo, sino desde la conciencia. Y acá está su sabiduría más profunda, nadie te juzga más duro que vos mismo. Nadie te exige tanto como tu propia alma cuando ya no soporta vivir a medias. El juicio no viene del cielo, viene de adentro. De ese lugar donde sabes exactamente qué necesitas cambiar para vivir en verdad. Esta carta te invita a levantarte. A salir de la tumba simbólica del miedo, la culpa o la resignación. A responder al llamado de tu vida con dignidad, con presencia y con responsabilidad emocional. Porque despertar no es fácil, pero es profundamente liberador. Cuando el juicio aparece, no hay vuelta atrás. Algo ya fue visto. Algo ya fue comprendido. Y aunque intentes ignorarlo, la vida insistirá. Porque este arcano marca el inicio de una nueva etapa, una en la que ya no podés traicionarte sin sentir el costo. El juicio es el renacimiento consciente. La oportunidad de vivir alineado con tu verdad más profunda. El momento en el que dejas de sobrevivir y empezás a responder al llamado de quien realmente sos. Y aunque el proceso implique soltar, despedirte y redefinirte, la recompensa es inmensa, una vida vivida con sentido, coherencia y alma. Porque al final, esta carta no te pregunta quién fuiste. Te pregunta quién elegís ser ahora. Y esa respuesta, solo vos podés darla. El juicio continúa desplegando su mensaje como una onda expansiva que no se detiene en la primera revelación. Una vez que el llamado fue escuchado, comienza la verdadera transformación, esa que no siempre se ve desde afuera, pero que cambia para siempre la forma en la que habitas tu vida. Porque despertar no es un instante mágico y listo, es un proceso profundo de reordenamiento interno donde cada decisión empieza a tener peso, sentido y consecuencia. Este arcano habla del momento en que dejas de vivir desde la reacción y empezás a vivir desde la elección. Ya no sos la suma de tus heridas ni el eco de lo que otros esperaban de vos. El juicio te empuja a asumir tu historia completa, con luces y sombras, sin negar nada, pero sin quedar atrapado en ello. Es la integración lo que sana, no el olvido. Y esa integración te devuelve poder. Hay algo profundamente confrontativo en esta carta, te muestra que muchas veces fuiste vos mismo quien se juzgó con mayor dureza, quien se castigó por errores pasados sin darse la oportunidad de crecer. El juicio viene a romper ese ciclo. No para decirte que todo estuvo bien, sino para recordarte que cada experiencia fue una lección necesaria para llegar hasta acá. La pregunta ya no es por qué pasó, sino qué hago ahora con lo que aprendí. En este punto,
el juicio se convierte en una prueba de honestidad radical. No con el mundo, sino con vos. ¿Estás dispuesto a vivir de acuerdo a lo que ahora sabes? ¿O vas a seguir actuando como si nada hubiera cambiado, solo para no incomodar a otros o evitar el miedo a lo desconocido? Este arcano deja en claro que no hay despertar sin responsabilidad y que cada verdad vista pide una acción coherente. También es una carta de liberación kármica. De finales que cierran ciclos que venían repitiéndose generación tras generación, relación tras relación, decisión tras decisión. El juicio corta la repetición inconsciente y te invita a elegir distinto. No porque sea fácil, sino porque seguir igual ya no es una opción real. Algo dentro tuyo se cansó de sobrevivir y empezó a pedir vida. En las relaciones, esta carta puede traer encuentros decisivos o despedidas definitivas. Personas que llegan para mostrarte quién sos hoy, no quién fuiste. O vínculos que se disuelven porque ya cumplieron su función en tu camino. El juicio no sostiene lo que no vibra con tu verdad actual. Y aunque eso duela, también alivia. Porque soltar lo que ya no resuena libera energía vital para lo nuevo. A nivel interno, el juicio es una reconciliación con tu propia voz. Esa que fue silenciada, minimizada o ignorada durante años. Ahora vuelve con claridad, sin gritos, pero con una firmeza imposible de negar. Ya no se trata de buscar aprobación externa, sino de respetarte a vos mismo. Y ese respeto cambia todo, cómo elegís, cómo te vinculás, cómo te mostrás al mundo. Esta carta también marca un punto de no retorno en la conciencia. Después del juicio, ya no podés decir no sabía. Podés tener miedo, dudas, inseguridad, pero no ignorancia. Y esa lucidez es una bendición disfrazada de desafío. Porque te obliga a crecer, a madurar, a convertirte en adulto emocional de tu propia vida. El juicio no te pide perfección, te pide presencia. No te exige que tengas todo resuelto, sino que seas honesto con tu proceso. Que te levantes cada día dispuesto a responder al llamado, incluso cuando tiemblen las piernas. Porque responder no siempre es hacer grandes cambios externos, a veces es cambiar la forma en la que te hablas, te cuidas y te elegís. Y ahí aparece su enseñanza más poderosa: renacer no es convertirse en alguien nuevo, es recordar quién eras antes de olvidarte de vos. Antes de adaptarte por miedo. Antes de callarte por supervivencia. El juicio es el regreso a casa, al centro, a la verdad interna que siempre estuvo esperando ser escuchada. Cuando esta carta se manifiesta, la vida empieza a sincronizarse de otra manera. Las señales se vuelven claras, las oportunidades aparecen, pero solo si estás dispuesto a responder. Porque el juicio no actúa solo. Necesita tu compromiso, tu valentía y tu decisión consciente de vivir alineado con tu alma. Este arcano es el preludio de una nueva etapa, una en la que ya no hay excusas, pero tampoco castigos. Solo conciencia. Solo elección. Solo verdad. Y aunque el camino que se abre pueda ser incierto, tiene algo que antes faltaba: sentido profundo. El juicio no promete una vida fácil. Promete una vida auténtica. Y eso, para el alma, lo cambia todo. El mensaje del juicio sigue descendiendo capa por capa, como una revelación que no puede ser apresurada. Porque hay despertares que no llegan para iluminar, sino para desarmar. Y este arcano sabe exactamente dónde tocar para que ya no puedas seguir sosteniendo lo que no sos. Su energía no es suave, pero sí profundamente justa. No viene a castigarte, viene a devolverte a vos mismo. Cuando el juicio aparece, algo en tu interior ya tomó una decisión antes de que tu mente la entienda. Hay una certeza silenciosa que empieza a ordenarlo todo. Tal vez no sabes aún cómo será el próximo capítulo, pero sabes con absoluta claridad que no podés seguir escribiendo el mismo. Esa sensación de hasta acá no nace del enojo, nace de la conciencia. Y una vez que la conciencia despierta, no vuelve a dormirse. Este arcano te enfrenta con la pregunta más incómoda y más liberadora a la vez: ¿estás viviendo tu vida o la versión que aprendiste a representar para ser aceptado? El juicio desnuda las máscaras con una precisión quirúrgica. No para humillarte, sino para mostrarte cuánto te alejaste de tu verdad por miedo a perder amor, seguridad o pertenencia. Y en ese reconocimiento, comienza la verdadera sanación. Hay una muerte simbólica en esta carta. Muere la identidad vieja, la narrativa que te sostenía pero también te limitaba.
muere la culpa que cargabas por errores pasados que ya cumplieron su función. Muere la necesidad de explicarte constantemente. El juicio no negocia con el pasado, lo honra y lo deja ir. Porque no podés renacer si seguís aferrado a lo que fuiste. También es una carta de perdón profundo, pero no del perdón superficial que se dice con palabras. Es el perdón que se encarna. El que implica dejar de castigarte por no haber sabido antes lo que ahora sabes. El que reconoce que hiciste lo mejor que pudiste con el nivel de conciencia que tenías. El juicio te invita a soltar la autoexigencia destructiva y a reemplazarla por responsabilidad amorosa. En este proceso, pueden emerger recuerdos, emociones antiguas, verdades que habías enterrado. No aparecen para desestabilizarte, sino para ser integradas. Porque lo que no se integra se repite. Y el juicio viene justamente a cortar la repetición inconsciente. Te muestra el patrón completo para que puedas salir de él con los ojos abiertos. A nivel espiritual, este arcano marca un llamado del alma que ya no admite postergaciones. No importa si lo entendés como vocación, propósito o sentido de vida. Hay algo que pide ser expresado a través tuyo. Algo que solo vos podés traer al mundo desde tu experiencia única. Ignorarlo genera vacío, escucharlo genera vértigo, pero también plenitud. El juicio te recuerda que cada elección construye destino. Que no sos víctima de lo que pasó, sino protagonista de lo que viene. Y que asumir ese rol implica dejar de culpar, dejar de esperar salvadores externos y empezar a responder por tu propia vida. Esa es la verdadera adultez espiritual que esta carta propone. Este arcano no te pide que tengas todo claro, solo que seas coherente con lo que ya viste. Que honres tu verdad incluso cuando eso implique incomodar, cambiar de rumbo o quedarte solo por un tiempo. Porque la soledad que nace de la autenticidad es infinitamente más fértil que la compañía que se sostiene desde la negación. El juicio también habla de una reconciliación con tu historia familiar y ancestral. De comprender que muchas cargas no eran tuyas, pero las llevaste por lealtad inconsciente. Ahora tenés la oportunidad de soltar ese peso y elegir distinto, no solo por vos, sino por quienes vienen después. Sanar hacia atrás y hacia adelante al mismo tiempo. Hay un momento clave en este proceso, cuando dejas de preguntarte si estás listo. El juicio no aparece cuando estás listo, aparece cuando es inevitable. Cuando el alma ya no soporta seguir callada. Y aunque el miedo pueda estar presente, hay algo más fuerte, la sensación de que vivir alineado vale cualquier riesgo. Este arcano no te promete aplausos ni validación inmediata. Te promete paz interna. Esa paz que llega cuando dejas de traicionarte. Cuando tus actos empiezan a reflejar tu verdad. Cuando tu voz interna y tu vida externa dejan de estar en conflicto. Responder al llamado del juicio es elegir vivir despierto. Es aceptar que ya no hay vuelta atrás, pero tampoco hay condena. Solo hay un camino nuevo que se abre cuando decidís ser fiel a quien realmente sos. Y ese camino, aunque desafiante, tiene algo que ninguna vida anterior te dio, sentido profundo y libertad real. El juicio sigue resonando incluso cuando crees que ya entendiste su mensaje. Porque esta carta no se agota en una revelación puntual, sino que actúa como una vibración que reordena tu vida desde adentro hacia afuera. Una vez que su llamado fue escuchado, todo empieza a alinearse o a caerse, sin puntos intermedios. Y aunque eso pueda asustar, en realidad es una señal inequívoca de que ya no estás dispuesto a vivir a medias. Este arcano trae una lucidez implacable. De pronto ves con claridad que vínculos ya no resuenan, que decisiones fueron tomadas desde el miedo y qué camino seguiste por inercia. No hay reproche en esa visión, pero sí una responsabilidad nueva. Ahora que lo ves, no podés fingir que no. El juicio no exige perfección, exige honestidad. Y esa honestidad empieza por reconocer dónde te traicionaste para encajar o sobrevivir. En este proceso, muchas estructuras internas se reconfiguran. Cambia la manera en la que te hablas, la forma en que justificas tus elecciones, el modo en que definís éxito, amor o sentido. Lo que antes parecía indispensable puede perder valor, y lo que antes ignorabas puede convertirse en prioridad absoluta. Esa reorganización no es caos, es depuración. Es el alma quedándose solo con lo esencial. El juicio también activa una memoria profunda, casi ancestral. Es como si recordarás quién eras antes de aprender a callarte, antes de adaptarte,
antes de cargar con expectativas ajenas. Ese recuerdo no siempre es cómodo, porque confronta con lo que abandonaste en el camino. Pero también trae una fuerza inmensa, la certeza de que todavía estás a tiempo de volver a vos. Aparece entonces una nueva relación con el tiempo. El pasado deja de ser una condena y se transforma en aprendizaje. El futuro deja de ser una amenaza y se vuelve posibilidad. El presente se vuelve sagrado, porque entendés que cada decisión que tomás ahora tiene un peso real. El juicio te saca del piloto automático y te devuelve al centro de tu vida. En el plano emocional, esta carta puede traer momentos de profunda sensibilidad. No porque estés débil, sino porque estás abierto. Abierto a sentir sin anestesia, a llorar lo que no lloraste, a soltar lo que sostuviste por costumbre. Esa vulnerabilidad no es retroceso, es limpieza. Es el alma sacándose capas viejas para poder respirar. También es común que, bajo la energía del juicio, surja la necesidad de decir verdades postergadas. Conversaciones que evitaste, decisiones que retrasaste, límites que nunca pusiste. No desde la agresión, sino desde la claridad. Porque cuando uno se alinea internamente, la palabra deja de ser defensa y se convierte en expresión auténtica. Este arcano enseña que no todo renacimiento es luminoso al inicio. A veces renacer implica atravesar incomodidad, duelo y soledad. Pero no es una soledad vacía, es una soledad fértil. Es el silencio necesario para escuchar tu propia voz sin interferencias. Y en ese silencio, el miedo empieza a perder poder. El juicio también redefine el concepto de responsabilidad. Ya no se trata de cargar con todo ni de salvar a los demás. Se trata de responder por tu verdad. De elegir conscientemente qué sostenés y qué soltás. De comprender que no podés vivir por otros ni permitir que otros vivan por vos. Hay una madurez profunda en este arcano. Una madurez que no viene de endurecerse, sino de integrarse. De aceptar luz y sombra como partes de un mismo camino. De entender que tus errores no te definen, pero sí pueden enseñarte. El juicio no borra el pasado, lo resignifica. Cuando este proceso avanza, algo se aquieta. La necesidad de aprobación externa disminuye. El ruido mental se ordena. Empieza a aparecer una confianza silenciosa que no necesita demostrarse. No porque todo esté resuelto, sino porque ahora sabes que podés responder ante lo que venga sin abandonarte. El juicio no te promete una vida sin desafíos. Te promete una vida verdadera. Una vida en la que tus decisiones nacen del alma y no del miedo. Y cuando eso ocurre, incluso lo difícil cobra sentido. Porque ya no estás viviendo para escapar, sino para expresar quién sos en esencia. Este arcano te recuerda que el mayor acto de valentía no es empezar de cero, sino empezar de verdad. Y ese comienzo no ocurre afuera, ocurre en el instante exacto en el que dejas de mentirte. Ahí, justo ahí, el juicio deja de sonar como advertencia y se convierte en liberación. El juicio llega al final de este recorrido no como un punto de cierre, sino como una puerta abierta que ya no puede ignorarse. Porque después de escuchar su llamado, no hay forma de volver a dormir en la inconsciencia. Algo en vos ya despertó, y ese despertar no pide permiso, no negocia con el miedo ni se conforma con medias verdades. Pide presencia. Pide coherencia. Pide que tu vida empiece a reflejar lo que tu alma hace tiempo viene reclamando. Este arcano te recuerda que no estás acá para repetir historias ajenas ni para cargar culpas heredadas. Estás acá para elegir. Y elegir, en este nivel, no significa tomar decisiones rápidas, sino asumir la responsabilidad profunda de vivir alineado con tu verdad, incluso cuando eso implique soltar versiones de vos que creías seguras. El juicio no destruye tu identidad, la depura. Te quita lo que no sos para que puedas encarnar lo que siempre fuiste. El cierre que propone esta carta no se vive desde el aplauso externo, sino desde un silencio interno lleno de sentido. Es el silencio que aparece cuando dejas de justificarte, cuando ya no necesitas explicar cada paso, cuando comprendes que tu camino no tiene que ser entendido por todos para ser válido. Esa paz no es pasividad, es la calma de quien sabe que ya no se traiciona. Hay un momento clave que el juicio marca con absoluta claridad, el instante en el que dejas de preguntarte ¿y si me equivoco? Y empezás a preguntarte ¿qué pasa si no hago nada? Ese cambio de enfoque lo transforma todo.
porque entendés que el verdadero riesgo no está en avanzar, sino en quedarte detenido en un lugar que ya no te representa. El juicio te invita a elegir el movimiento consciente, aunque sea incierto, antes que la quietud cómoda que apaga. Este cierre también habla de reconciliación. Con tu pasado, con tus decisiones, con tus errores y con tus silencios. No para idealizarlos, sino para integrarlos. Porque solo cuando dejas de pelearte con lo que fue, podés usarlo como base para lo que viene. El juicio no te pide que olvides, te pide que comprendas. Y esa comprensión libera una energía inmensa que antes estaba atrapada en la culpa o en el arrepentimiento. Hay una dignidad nueva que emerge cuando respondes a este llamado. Una dignidad que no depende del reconocimiento externo, sino del respeto interno. Empezás a tratarte distinto, a hablarte distinto, a exigirte desde un lugar más amoroso pero también más honesto. Ya no aceptas menos de lo que sabes que mereces, ni en vínculos, ni en proyectos, ni en la relación con vos mismo. El juicio también cierra ciclos kármicos. Patrones que se repetían, relaciones que volvían con distintos rostros, situaciones que parecían atraparte en el mismo guión. No porque la vida te castigara, sino porque había algo que todavía no habías visto. Ahora que lo viste, el ciclo pierde fuerza. Y lo que antes dolía se transforma en sabiduría disponible. Responder al llamado del juicio no te convierte en alguien perfecto, te convierte en alguien consciente. Y esa conciencia es un punto de no retorno. Porque ya no podés vivir desde la excusa, desde la negación o desde el autoengaño sin sentir un profundo desajuste interno. Este arcano te enseña que la coherencia es la verdadera libertad. Al final, el juicio te deja con una certeza poderosa: tu vida no empieza cuando todo está resuelto, empieza cuando decidís ser fiel a lo que sabes. No a lo que otros esperan, no a lo que el miedo sugiere, sino a esa voz interna que, aunque a veces tiemble, siempre dice la verdad. Escucharla es el acto más revolucionario y sanador que podés hacer. Este cierre no es un descanso, es una afirmación. La afirmación de que estás listo para vivir despierto. De que podés honrar tu historia sin quedarte atrapado en ella. De que tenés la capacidad de elegir distinto y de sostener esa elección con coraje. El juicio no te juzga, te despierta. Y una vez despierto, el único compromiso real es con tu propia verdad. El juicio no se despide en silencio, deja una vibración activa que sigue resonando incluso cuando la lectura termina. Porque esta carta no busca conmoverte por un instante, sino transformarte desde la raíz. Después de escuchar su llamado, ya no sos la misma persona que antes. Algo se reordenó adentro tuyo, algo recordó quién sos más allá de las máscaras, de las culpas y de las historias que te contaste para sobrevivir. Este cierre no habla de un final cómodo, sino de un comienzo consciente. El juicio te invita a vivir despierto, a elegirte incluso cuando eso implique incomodar a otros o atravesar la incertidumbre. Ya no se trata de agradar, de encajar o de postergar lo que sabes que es verdadero. Se trata de honrar tu voz interna y permitir que guíe tus pasos con firmeza y honestidad. Aquí se cierra un ciclo de negación y se abre uno de responsabilidad sagrada. No la responsabilidad pesada que castiga, sino la que libera. La que nace cuando entendés que nadie más puede vivir tu vida por vos, y que cada elección es una oportunidad para alinearte con tu esencia. El juicio no te exige perfección, te pide presencia. Presencia para sentir, para decidir y para actuar con coherencia. También es un cierre de reconciliación profunda. Con tu pasado, con tus errores, con las versiones de vos que hicieron lo mejor que pudieron con lo que sabían. Al integrar esa historia, dejas de cargarla como una condena y empezás a usarla como un cimiento sólido. Desde ahí, el futuro deja de ser una amenaza y se convierte en un territorio abierto. El mensaje final del juicio es claro y contundente: tu despertar no es casual. Llegó porque estás listo. Listo para dejar de postergar, listo para soltar el miedo a ser quien sos, listo para vivir con verdad. Y una vez que esa verdad se revela, ya no hay marcha atrás. Solo queda avanzar, con el corazón abierto, la conciencia despierta y el compromiso profundo de no volver a traicionarte. Antes de cerrar este espacio, quédate un instante con lo que sentiste. No intentes entenderlo todo ahora. La verdadera sabiduría no se impone. Se asienta. El tarot no te habla para decirte qué hacer.
Te habla para que recuerdes quién sos cuando dejas de tener miedo. Si esta carta removió algo en vos, no lo apagues. Escúchalo. Porque lo que se mueve, está vivo. Podés volver a este mensaje cada vez que lo necesites. Las cartas no cambian. Pero vos sí. Gracias por compartir este momento. Gracias por permitirte mirar más profundo. Cuando estés listo, seguí caminando tu camino. Y recordá que la verdadera guía siempre empieza dentro.